Muy buenas madrugadas, amigos de Europa. Y bueno, muy buenas noches, amigos de Venezuela, eh, América Latina, América toda y Europa toda, el mundo entero. Son las 3:42 de la madrugada en la ciudad de Madrid, en España, del domingo 25 de junio de 2023. Y quería comentar algo importante. He estado durante todo el día, bueno, no es lo único que he hecho, pero he estado durante todo el día viendo televisión española 24 horas en la televisión, de donde realmente no he sacado prácticamente ninguna información, no hay nada interesante, ¿no? Luego Euronews, donde hay algunas pinceladas de información, pero realmente son muy pocas. Y luego la BBC News, que la tengo aquí en mute, en silencio, a mi derecha. Seguiré viendo canales de televisión y buscando información, ¿no? Em, Desde hace quizás algunas semanas o algunos días se habla mucho del grupo Wagner, Wagner como el compositor alemán. Se habla del grupo Wagner y desde hace unos días y se dice que el grupo Wagner es un grupo de mercenarios que están ayudando a Putin en su guerra en Ucrania. Se ha dicho también que el grupo Wagner es un grupo muy conocido por Putin y amigo de Putin. Esto es lo que se ha venido diciendo, ¿no? Bueno, uh, pero el día viernes, y hoy es domingo de madrugada, el día viernes, el 23 de este mes, junio, hace día y medio, el grupo Wagner tuvo, no sé si fue un encontronazo, no sé si fue una, una, un contacto armado. No sé si fue una agresión verbal o física. Bueno, hubo un encontronazo en territorio ucraniano entre el grupo Wagner y, digamos, el Ministerio de Defensa ruso o las Fuerzas Armadas Oficiales de Rusia. Bueno, a raíz de este encontronazo, el grupo Wagner, el jefe del grupo Wagner, se dirigió, o sea, abandonó Ucrania, se encaminó a abandonar Ucrania con el grupo y acusó a los militares rusos de ser incompetentes, mediocres, y acusó a Rusia de ciertas cosas. Bueno, el caso es que el grupo Wagner decidió ir a territorio ruso, salió de Ucrania, decidió ir a territorio ruso. Tengo que, aquí anoté unas cosas. Decidió ir a territorio ruso, no se sabe muy bien a qué, y um, eh, y necesito un mapa de Rusia. Bueno, un momento que estoy buscando un mapa de Rusia. Rusia, mapa. Sí, la de Rusia, sí, sí, sí. Mapa político, además. Rusia, mapa político. Bueno,
Vamos a ver si aquí lo veo bien. Ok, no, Ucrania, necesito que se vea bien Ucrania. Bueno, este evidentemente no es un grupo, no es un mapa actual. Vamos a ver si aquí lo logro ver. Bueno, pero wait a moment, ¿sí? Um, mm, Wait for me, excuse me. Ok. Ok. Entonces, el viernes, y hoy es domingo, en algún momento del viernes el grupo Wagner, repito, ya voy a hablar más del grupo, el grupo Wagner tuvo un encontronazo, unas malas palabras, algo. No sé si fueron agresiones de carácter material, o sea, militar y violentas o verbales, pero el caso es que el grupo Wagner tuvo un encontronazo según lo que dice Televisión Española y Euronews, dicen con el Ministerio de Defensa ruso en territorio ucraniano. Pero bueno, me imagino que se refieren a con tropas oficiales de Rusia en Ucrania. Por lo tanto, después de este encontronazo, el jefe del grupo Wagner eh, se molestó y declaró, cosa que no es la primera vez que hace, que a los mandos militares rusos, del ejército ruso, los mandos militares oficiales son incompetentes y mediocres. Y además que dijo que iba a abandonar Ucrania, porque el encontronazo fue en Ucrania, donde estaban apoyando supuestamente a las fuerzas rusas, decidió abandonar Ucrania y desplazarse hacia Moscú. Entonces, el jefe de ese grupo es Yevgeny Prigozhin. Yevgeny Prigozhin no es la primera vez que escuchamos este nombre en los últimos años, ¿no? Yevgeny Prigozhin, jefe de este grupo, lideró a sus fuerzas en una insurrección el sábado, es decir, el día siguiente de este intercambio de agresividades con el ejército regular ruso, y tomó el control de una instalación militar clave en el sur de Rusia. O sea, desplazó a su grupo, el grupo Wagner, desde Ucrania hasta Rusia y tomó el control de una instalación militar rusa en la ciudad de Rostov-on-Don, en el sur de Rusia. Y luego dijo que el sábado por la noche declaró este señor Prigozhin que sus fuerzas estaban dirigiéndose a Moscú. Esto encendió todas las alarmas. Vimos en la televisión a Putin acusando al grupo Wagner de traidor, de traición a la patria.
y diciendo que, bueno, se le aplicarán, bueno, que sufrirá las consecuencias que sufren los traidores a la patria, ¿no? Luego, pues, eso se lo escuché yo decir a Putin, no sabemos desde dónde lo dijo, pero se vio en televisión y en todas partes decir a Putin que esto era traición a la patria y que la castigaría. Luego se dijo, más tarde, en las diversas cadenas de televisión, en los diversos medios de comunicación, se dijo que Putin ya no se encontraba en Moscú, que no se sabía dónde estaba, pero que presumiblemente podría haberse ido a San Petersburgo por razones de seguridad personal, ¿no? En este momento no sabemos dónde está Putin, aunque Occidente no sé por qué cree que está en San Petersburgo. Bueno, los ingleses, casi toda la información la he sacado de la BBC de Londres. Los ingleses tienen posiblemente uno de los mejores sistemas de espionaje del mundo, ¿no? Se apuesta porque Putin podría estar en San Petersburgo y es casi seguro que no está en Rusia. Él no ha dicho dónde está. Bueno, el grupo Wagner se dirigía a Moscú, pero afortunadamente lo digo yo, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, del que también hemos oído hablar muchas veces, habló con Prigozhin, el jefe del grupo Wagner, y no se sabe a qué acuerdo llegaron, pero el grupo Wagner, Prigozhin, le dijo, dio las órdenes a su grupo, el grupo Wagner, de detener su marcha hacia Moscú. Estoy viendo el sábado mismo empezaron a detener la marcha hacia Moscú. A pesar de que he visto muchas noticias, no recuerdo o sea, en cuanto a dónde va a estar, no recuerdo a dónde va a estar el grupo Wagner. Ha detenido su marcha, ya no va hacia Moscú, no sé si es que va a refugiarse a Bielorrusia, no sé cuál es el acuerdo exactamente que tuvieron con el presidente de Bielorrusia, Lukashenko. Ahora, yo estos días me he estado preguntando, ¿no? Porque la guerra en Ucrania se identifica, los tanques rusos llevan una Z. La guerra de Ucrania, supuestamente, por parte de Rusia, la guerra en el este de Ucrania, persigue por parte de Rusia, y para Putin no es una guerra, sino una intervención militar, pues esta intervención militar en el este de Ucrania persigue, según Putin, la desnazificación del este de Ucrania y el genocidio que según Putin se venía realizando por parte de filonazis ucranianos en contra de la población prorrusa o descendientes de rusos que vive en el este de Ucrania, en el Donbass. Entonces, Putin combate nazis, lo mismo que hizo Stalin en la Segunda Guerra Mundial. Putin combate nazis, la Z aparece en todos sus tanques y de repente este grupo Wagner aparece supuestamente ayudando a Rusia, ¿no? A mí lo primero que me llamó la atención fue el nombre del grupo, Wagner, el gran compositor alemán Richard Wagner, el ídolo musical de Hitler. Entonces me pregunté, ¿por qué un grupo que lleva el nombre de Wagner, el músico que fue el ídolo de Hitler, va a estar interesado en ayudar a Rusia a desnazificar Ucrania llamándose así? O sea, digamos que el nombre del grupo no es un nombre cualquiera, ¿no? Es que se llama Grupo Wagner. Wagner no solamente fue, bueno, el músico que más admiraba a Hitler, sino también fue gran amigo de Nietzsche.
y luego hubo una pelea monumental entre Wagner y Nietzsche, pero bueno, el caso es que yo pensaba, no lo he comentado con nadie, a mí me llamaba la atención el nombre del grupo, un grupo llamado Wagner combatiendo nazis en Ucrania no me sonaba normal, porque Wagner, un grupo que se llama Wagner, está diciéndole al mundo, me llamo Wagner, o sea, soy nazi, soy un grupo nazi o neonazi, ¿no? Yo pensaba, un grupo llamado Wagner persiguiendo nazis para ayudar a Rusia, persiguiendo nazis en Ucrania. Me llamó la atención. Bueno, ahora he buscado en internet y pueden hacerlo ustedes también, googlear, y googleando en internet he visto, bueno, otra cosa interesante es la biografía de Yevgeny Prigozhin, el líder, jefe del grupo Wagner. Al parecer, durante los últimos años de la Unión Soviética, durante los últimos 8 años de la Unión Soviética, según han dicho en la televisión, estuvo preso. Es decir, fue preso del régimen totalitario de la Unión Soviética. Luego, cuando salió de la cárcel, se convirtió en vendedor de perro calientes, puso un carrito de perro calientes. Y de allí pasó a ser el propietario de una cadena de restaurantes que lo hizo millonario. O sea, de una cárcel a un puestico de perro calientes, una cadena de restaurantes y millonario. Y se le conocía como el cocinero de Putin. Parece que en una ocasión le sirvió en un restaurante algún plato especial y se hicieron amigos. Y después, bueno, la cárcel en la Unión Soviética, el carrito de perro caliente, el conjunto de restaurantes, se hace millonario y luego funda una fuerza armada, digamos así, privada. Una fuerza paramilitar privada y además se sigue haciendo rico, ¿no? Con otros negocios. Este señor es uno de los hombres más ricos de Rusia. Este señor que tiene, por cierto, 10 años menos que yo y que se llama Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo Wagner. Bueno, me busco información y veo que lo clasifican muchísimas, no solo la Wikipedia, muchísimas organizaciones, países como los Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, clasifican a este señor, clasifican al grupo Wagner como un grupo de ultraderecha, un grupo nazi o pronazi o neonazi y un grupo nacionalista ruso, todas esas cosas al mismo tiempo, o sea, nazi, pero al mismo tiempo nacionalista ruso. Y ustedes saben que la experiencia de Rusia, siendo la Rusia de los zares, siendo la Unión Soviética y la Rusia de hoy en día, la de Putin, Rusia siempre ha tenido problemas con Alemania, ¿no? Específicamente con los nazis. Y este es un grupo que se identifica con los nazis, pero al mismo tiempo es un grupo nacionalista ruso. Es decir, una contradicción. Ahora, acaba de aparecer, yo no sé por dónde, si lo van a... O sea, acaba de aparecer ahí en la BBC, en el BBC News, que el que lo tenga que las ponga, porque están las 24 horas hablando de esto. O sea, la BBC News está pegada a la noticia del grupo Wagner y tiene corresponsales en todas partes e imágenes que no tienen otros canales de televisión. Por supuesto que hay que saber quién está transmitiendo esto. Lo está transmitiendo el Reino Unido, ¿no? La BBC, aunque es privada, no sé si es pública, pero está en el Reino Unido y el Reino Unido está en contra de Rusia y a favor de Ucrania, ¿no?
Pero bueno, vamos a suponer que hay prensa independiente en el Reino Unido. Sí, ahí estoy viendo un mapa en la BBC donde se decía que, ok, ahí está ubicada la ciudad de Rostov-on-Don, hasta donde llegó en territorio ruso el grupo Wagner, una ciudad al este de Ucrania, y la ruta que iban a seguir hacia Moscú, que han detenido, se han detenido. Luego pasaron un mapa un mapa del mundo, donde ponían en rojo, donde se había detectado en los últimos años intervenciones del grupo Wagner, y salió a relucir Siria, que no me extrañó, Libia, que no me extrañó, algunas regiones, algunos países africanos, que tampoco me extrañó, Serbia, que tampoco me extrañó. Saben que soy una fanática de la historia de Serbia y no quiero hablar ahora de por qué no me extrañó lo de Serbia. El único país europeo que aparece, bueno, además de los países que rodean a Rusia, pero el único país en el medio de Europa que aparece relacionado con el grupo Wagner y que se sabe que sus integrantes estuvieron allí o están allí es Serbia, ¿no? Y bueno, ahí está el grupo Wagner, ¿no? Libia, está o ha estado. Libia, Siria, o sea, Medio Oriente, Cercano Oriente, Lejano Oriente, África, ¿no? Rusia, Bielorrusia, tal. Y en Europa, Serbia. Y en el resto del mundo, adivinen en qué único lugar hay presencia del grupo Wagner. En Venezuela, señores. En Venezuela. En ninguna otra parte de América, ni Canadá, ni Estados Unidos, en ninguna otra parte de América Latina, ni de América entera, hay presencia del grupo Wagner. Solamente en Venezuela. Repito, un grupo de ultraderecha, nacionalista ruso. Un grupo paramilitar. Yo me pregunto a favor de aquí, o sea, en qué, en qué, en qué ¿En qué circunstancias ha actuado este grupo en Venezuela? Y esto se sabe, se sabe. Las agencias de inteligencia, tanto de Inglaterra como de Francia, como de Israel, como de Estados Unidos, en esto sí que no se equivocan, ¿no? Y son muy buenas, ¿no? La Wikipedia se acaba de actualizar, se actualiza constantemente, se está volviendo loca la Wikipedia, ¿no? Por supuesto, la Wikipedia no es 100% fiable, pero tampoco lo es la BBC de Londres, ¿no? ¿Qué hay hoy en día? Pero bueno, más fiable que la Wikipedia es, pero ¿qué hay hoy en día que... voy a leer solamente una cosa, luego me lo salto todo porque lo pueden leer ustedes, y luego leo sobre lo que acaban de actualizar. Lo han actualizado ahora, es sobre Venezuela. El grupo Wagner, también llamado, no importa cómo, es una organización paramilitar de origen ruso. Ha sido diversamente descrita como una empresa militar privada, una red de mercenarios. Bueno, así la televisión española generalmente la llama como como un ejército de mercenarios. Hay un ejército privado de facto del presidente de Rusia, Vladimir Putin. También se ha dicho que es eso, ¿no? Pero lo que más se ha dicho en Europa es que es una red de mercenarios o un ejército de mercenarios privado que lucha a favor de Rusia. Debido a que en Rusia es ilegal la contratación de servicios militares, el grupo legalmente no existe. A pesar de que el grupo Wagner tiene una transversalidad en sí, lo que hace que carezca de una posición ideológicamente, varios medios lo han vinculado a posiciones relacionadas con el neonazismo y la extrema derecha. Ideología: neonazismo, extrema derecha, nacionalismo ruso. Acuartelamiento: San Petersburgo. Líder: Konstantin Pikalov,
Dmitry Utkin, pero sobre todo Yevgeny Prigozhin. Vamos, entonces yo me voy a trasladar directamente a la parte de Venezuela. Ustedes pueden leerlo todo. La Wikipedia se está actualizando todo el tiempo, ¿no? Lugares de acción. Bueno. Rusia, Ucrania, estoy viendo aquí Yemen, diversas partes de África, Mozambique. Y al lado izquierdo del mapa del mundo, únicamente Venezuela. Actuó en Siria, en Sudán, quise decir Sudán y no Yemen, en Ucrania, esto todo lo pueden leer ustedes, ¿no? Venezuela. Vamos a leer lo que dice de Venezuela. A finales de 2019, la agencia de noticias Reuters reportó la presencia de miembros del grupo Wagner durante la crisis presidencial que se estaba desarrollando, cuando lo de Guaidó y eso. El objetivo de los mercenarios era reforzar la seguridad del presidente Nicolás Maduro frente a las protestas de la oposición. Me llama la atención, ¿no? O sea, un grupo de ultraderecha va a Venezuela a proteger a Maduro. Sigo leyendo. Tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, varios países mostraron su respaldo. Y otros varios no, entre ellos Rusia, que hizo una fuerte defensa de su aliado. El ministro de Asuntos Exteriores ruso del momento, Sergei Lavrov, criticó la injerencia extranjera en el asunto y declaró que esto podría derivar en una catástrofe e incluso en derramamiento de sangre. Una fuente identificada como Yevgeny Shabayev relató que el contingente de mercenarios había tomado 2 vuelos privados desde Rusia a Cuba y de ahí habían llegado en vuelos comerciales hasta Venezuela. Shabayev es conocido en Rusia como líder de varias organizaciones, entre ellas la célula paramilitar de cosacos. Shabayev también se ha hecho llamar representante del movimiento por la República Popular de Donetsk, que ustedes saben que de facto está en manos de los rusos, ¿no? Aunque la comunidad internacional reconoce Donetsk como una región de Ucrania. Otro reportaje de Medusa, un órgano de información, indica que las fuerzas enviadas a Caracas tenían el principal objetivo de salvaguardar empresas rusas como la petrolera Rosneft. No sabía yo que había una petrolera llamada Rosneft y no sabía que era Rusia y que estaba en Venezuela. Bueno, después hablan del grupo en Centroáfrica, en Libia, ¿no? En Mozambique, en Mali. Bueno, quería comentar esto porque es interesante, ¿no? Otro raro privilegio que tenemos los venezolanos de que el grupo Wagner, en cuanto a América se refiere, solamente actúa en Venezuela. No actúa en Cuba. Cuba simplemente fue un lugar donde se bajaron de un avión y se montaron en otro, porque les dio permiso, nada más. Bueno, Prigozhin dice, estoy viendo la televisión, la BBC, Prigozhin dice que les dice a su grupo que apaguen la rebelión. Es decir, Prigozhin calls off rebellion, es decir, se retracta de la rebelión contra Rusia. Había mucho interés, o hay mucho interés en Europa de que Rusia se ensarce en una guerra civil, y por supuesto hay mucho interés en Ucrania de que eso ocurra, ¿no? Si Rusia se ensarza en una guerra civil entre el ejército oficial ruso y el grupo Wagner, pues a Ucrania tendrá menos recursos para atacar Ucrania y Europa está emocionada de que así sea, ¿no? Pero me parece que Bielorrusia, que Lukashenko, se llama así, ¿no? El presidente de Bielorrusia ha conseguido una salida mejor
anulando la confrontación entre el ejército oficial ruso y el grupo Wagner. Interesante seguir a la pista tanto al grupo Wagner como a su fundador. Me llama mucho la atención la cárcel en la era soviética, el carrito de perro caliente, la red de restaurantes y millonarios, y ahora con un grupo, ahora no, desde 2014 con un grupo, o desde 2013 a 2014 es desde cuando se conoce la existencia del grupo Wagner. Un grupo paramilitar poderosísimo. Nos vemos en el espejo. Bye.